mucho mejor. Así verificamos que están al otro lado de esta camarita. Dale, Cristian, di el nombre. Lars. Estimado Lars. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la relación entre este tema que hemos expuesto sobre la transferencia de responsabilidad corporativa al gobierno federal o al gobierno municipal en el ámbito de Alemania, que tiene que ver con la utilización de fertilizantes en la agricultura, con la actualidad del Perú en este contexto de hoy, 5 de diciembre del 2020? Más o menos lo ve en el caso de lo que está sucediendo sobre los agricultores ahora, que están haciendo mucho paro, o más o menos en qué... Esa es la... Muy bien, excelente respuesta. En ese sentido. ¿Por qué? Porque el investigador, Lars, tiene que ver mucho más allá de lo evidente en la problemática que podría estar aquejando a la sociedad peruana. En realidad, si yo solamente me circunscribo al ámbito de la problemática laboral, no estoy viendo todo el problema. Porque si en Alemania los fertilizantes, los agrotóxicos, como quiera llamarse, están generando problemas en actividades de apicultores, pero también están generando problemas en la salud de las personas. Otro fertilizante, este caso es solamente para abejas, pero hay otros productos destinados a la agricultura que son tóxicos y que afectan la salud de las personas, no solamente de los consumidores, sino también probablemente de los trabajadores. Entonces, viendo este documental, podemos entender que el problema no solamente es de orden laboral, sino que estamos enfocando por la coyuntura en ese orden. Es interesante que en una investigación uno conozca el contexto de cuál es la realidad socioambiental, sociocultural, sociohistórica en que se inserta el problema. No podemos ser, como diría Heidegger o como diría nuestro amigo aquí, Husserl, podemos poner un paréntesis, todo lo demás de la realidad y analizarla. No se puede. Hay que intentarlo en algún grado en la parte de la propuesta de la tesis, pero en la parte de estado de la cuestión tenemos que poner el contexto. Y este es el contexto en el que tenemos. Hay una fuerte crítica a estas empresas agroexportadoras a nivel mundial, no solo Perú. Ojo, cuidado, que piensen que este es un problema de Perú. El tema de la problemática laboral o el tema de agrotóxicos. No. Es un problema que también lo sufre África, es un problema que también lo sufre Estados Unidos, que lo sufre Argentina, lo sufre Francia, lo sufre Alemania. Entonces no es un problema peculiar de Perú que vive ajeno a todo, no. Entonces, por ahí, aquellos que son asesores de empresarios agroindustriales no se sientan mal, ustedes no son los únicos que tienen estos problemas a nivel mundial. A nivel mundial es un tema que yo les recomiendo esta cadena, Deutsche Welle, donde pueden encontrar el mismo problema en África. Y el cacao de África y de otras partes del mundo es con el cual se hace su chocolate favorito de facturación francesa o alemana. Qué rico es, ¿no? Y cuesta caro, ¿no? A diferencia de uno nacional, quizás. Bueno, han preguntado si allí no hay trabajo infantil, trabajo forzoso o sueldos de hambre, porque esto que está pasando en el Perú, ya la Deutsche Welle lo denunció con relación a Alemania y ha probado en múltiples documentales cómo es que en la industria textil, en la industria del cacao y en la industria de la palta, pero no solo, ojo, Perú, sino México, Estados Unidos, Chile,
tiene grandes problemas con los regímenes laborales donde se aprovecha migrantes, donde se aprovecha a la gente más pobre y donde no hay ningún tipo de seguridad laboral, seguridad social, ni seguridad de la salud, y donde, y aquí está un tema interesante que ayer abordaba con mi colega Amparo Córdoba. ¿Hasta qué punto somos conscientes que el chocolate que nos comemos, que la palta que los desayunos tomamos en las reuniones de trabajo, no provienen de una explotación laboral? ¿Hasta qué punto no debemos ser conscientes de que parte de nuestras decisiones de consumo afectan la realidad social? Que nuestra contribución, por más insignificante que sea, existe. Y claro, no le pido que aplique a la italiana la responsabilidad civil y su contribución en un daño, no. Pero digamos que moralmente existe. Jurídicamente usted se salva. Es un inocente consumidor, pero moralmente o éticamente sí es cuestionable. Y esta es la reflexión de hoy día. ¿Hasta qué punto mucho del consumo de las instituciones que están planteando ustedes se está tomando la valoración de a qué costo, quién sería con la implementación de sus medidas propuestas los afectados? Y si eso sería, de alguna forma, desde el plano de vista moral o ético, justo. Desde el plano de vista legal sabemos que todo es posible, ¿no es cierto, Cristian? Acá le voy a poner una Cristian que es un trome en los plenos. Cristian conocerá el debate que hay sobre el arrendamiento financiero y la responsabilidad civil del propietario cuando hay un accidente y el banco apela a la legislación especial donde dice, yo banco no soy responsable de lo que a quien financié para comprar el vehículo, pero que no es suyo, pero que por el contrato de arrendamiento financiero es mío, él responda solamente. Y hay plenos, si no me equivoco, Cristian, de Ventanilla, me parece, hace poco, donde, claro, han sentado la base de que solamente el que estaba conduciendo el vehículo, el que era titular del crédito de arrendamiento financiero, es el que va a responder por los daños a la víctima, mientras que el propietario, técnicamente hablando, que es el banco, no. Entonces, ese pleno o esa norma que eventualmente se indica, se interpreta, se quiere imponer esa mirada, podría ser socialmente beneficiosa o en realidad es parcialmente beneficiosa porque aparentemente beneficia al sistema financiero, aunque yo lo dudo, tengo mis dudas porque si tú quieres evitar que tu garantía, el vehículo, eh, sea perdido, podrías plantear una prenda vehicular. No, pero tú quieres arrendamiento financiero porque eso te engancha para que haya la posibilidad de que antes de que termine de pagarlo compre otro vehículo. Ah, eso es tu negocio. Pero tu negocio tiene riesgos. Y si tú te vas a mantener como titular de propiedad, mi estimado banco, mi estimada financiera, tendrás que asumir los costos que lleva esa titularidad. Tú no puedes desprenderte, y acá están todos los expertos en derechos reales que tienen sus tesis, que hablan justamente sobre prescripción adquisitiva, sobre propiedad, que pueden opinar, por eso les traigo ese caso. Tú como titular de propietario del vehículo, no puedes desprenderte de algunos atributos de la propiedad o las responsabilidades y las cargas que trae eso por tu propia conveniencia, desfigurando la figura de propiedad. El propietario de bienes riesgosos, 1970, ¿no? Establece que responde objetivamente por los daños que genera a la sociedad. ¿No es cierto, Cristian? No me equivoco, tú corrígeme, de repente usted que está todos los días revisando casos, hay otra regla que se ha generado nueva y el profesor desconoce. Pero la responsabilidad objetiva por vehículos o bienes que se denominan riesgosos o actividades riesgosas, ya no debatamos doctrinalmente cuál, pero el asunto es que está dentro,
estos vehículos como parte de esa garantía deben responder. Y parece como de un mal sabor de boca que cierta jurisprudencia o cierto estudios de abogados o cierta doctrina apoye esta postura que podría tener dos críticas fundamentales. La primera es que parece un ejercicio abusivo del derecho del propietario, en este caso, de excluirse de la responsabilidad de asumir los riesgos de su propiedad riesgosa o de la actividad riesgosa que realicen con la propiedad, cualquiera que sea la tesis que usted plantee en ese punto. Pero además podríamos ver también la ruptura de un principio fundamental en contratos, que es el pacto sunt servanda. O sea, claro, el banco y su deudor quedaron en determinadas reglas de juego. Yo que soy externo y que fui atropellado, ¿por qué me tengo que vincular? A mi parecer, y ahí está el tema de cada uno tomar postura, la relación entre acreedor y deudor, en este caso tendría que ser, claro, el primero que va a responder por cualquier daño que genere eres tú, yo no. Y si me lo hacen responder a mí, yo puedo repetir contra usted y todo su patrimonio. Pero son reglas de juego que deben darse entre las partes contratantes. ¿Por qué un tercero que no ha sido parte del contrato se afecta por esta relación? Si hubiera sido un vehículo directamente del banco sin arrendamiento financiero, hubiera respondido por la situación. Pero como es por arrendamiento financiero y lo tiene un tercero, no. Ese es el debate, mis estimados colegas. No les digo y no quiero entrar a un debate sobre el tema, solo estoy diciendo que en cualquier investigación hay que tomar postura, hay que tomar posición. La que yo he planteado en este caso probablemente no sea acogida por la mayoría, pero es la mía. Y yo le estoy dando argumentos distintos probablemente a algunos que he escuchado. De hecho, me alejo mucho de Jairo Sies, que tiene otra postura, que tiene otros argumentos, que podemos coincidir en algunas cosas. Pero mi postura es como su compañero que le gusta abuso de derecho, bien, por ahí, meterlo por abuso de derecho, porque me parece que es un abuso de ese ejercicio de derecho de propiedad, de excluirse, ¿no? Etcétera, 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 podemos dar más argumentos. Pero el punto aquí es importante mencionar el tema ético y moral que usted tenga, se debe reflejar en la tesis. No hay posibilidad de hacer un trabajo de investigación sin una valoración ética o moral. ¿Por qué? Porque el derecho se imprime una determinada ética y una moral. No es aséptico. Kelsen tenía esa propuesta en su entrada, en su libro que tanto le gusta a su compañera, que otra vez me mencionaba. Él dice, el derecho tienes que alejarlo de la ciencia política, de la sociología, de la antropología, de la ética y la moral. Esta es la postura de Kelsen. Si usted piensa diferente al profesor, entonces siga a Kelsen y sus compañeros, Hart, Ross y todos los que ya usted conoce, ¿no? Es una postura. A mí es una postura más a lo working, al realismo jurídico, no tanto de esa, pero se tiene que notar en su tesis también su planteamiento filosófico en el ámbito de la corriente de filosofía del derecho que sigue, ¿no? Y allí, cuando hablamos de filosofía del derecho, hablamos de ética y moral. No es posible desprendernos. Y por eso es que hoy día, en ese contexto de ética y moral, no podemos dejar de contextualizar el curso en el ámbito de la problemática que su compañero Lars, como diría Kierkegaard, con temor y temblor, dijo, ¿no? Tenía sus dudas, lo veía ahí dubitativo, ¿no? Pero no hay que señalar que el problema que esta semana nos ha marcado es el tema del régimen agrario. No de la misma forma que la crisis política de hace 2 semanas, pero a nuestro entender, de una enorme repercusión en lo que debemos entender por cómo son los cambios sociales a partir de el bicentenario que está llegando.
estamos entendiendo varias cosas que en la Facultad de Derecho nos enseñaron y que en la línea de posgrado estamos volviendo a revisar. Y la primera, y el gran, hermoso debate que se abre a partir de las 2 o 3 semanas pasadas, o por lo menos los 2 años, es el derecho. ¿El derecho es motor de cambio social? ¿O los cambios sociales son el motor del derecho? A ver, una rápida encuesta dirigida por nuestro delegado Cristian. Por favor, al azar, elija a uno de sus compañeros para que sostenga una u otra postura. Gerardo. Gerardo, le repito la pregunta. ¿Para usted el derecho es motor del cambio social o el cambio social es motor del derecho? Es una combinación de ambas posturas, ya que a pesar de que el Estado es un cuadramiento jurídico de las decisiones políticas, que son producto de la sociedad en general, y la construcción del Estado es reglamentar esas decisiones políticas. Por lo que un cambio social, por así decirlo, las normas tienen que adaptarse a dicho cambio social. Sin embargo, está la otra contraparte, en la que dice de que las normas creadas por la clase gobernante, y claro, en consenso obviamente de los diversos elementos de la sociedad, generan nuevas leyes para que de esa manera genere cambio social. Muy bien, Gerardo. Pueden dar muchos ejemplos. Muy bien, Gerardo. Ahora, para ir a redondear su postura, esto es una pregunta que siempre se hacen. ¿Qué fue primero? O sea, ¿el cambio social o el derecho? Porque a partir de ahí empezaría esa dialéctica que usted ha señalado. ¿Qué cree usted que fue primero? Vamos a escucharlo a su compañero, porque eso también es una postura filosófica la que plantea su compañero. Esta es como la pregunta difícil de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero justamente ahí está la respuesta de la comprensión de la realidad. A ver, Gerardo, cierre su intervención con esa respuesta. Sí, como digo, si bien es cierto que existe una dualidad con respecto a ello, mi postura propia indica de que el cambio social es el primero. Muy bien. Entonces su compañero ha planteado lo que se denomina en el análisis de un trabajo de investigación la postura ecléctica. ¿Alguien de los que está presente piensa que el cambio social es lo más predominante frente al derecho? A ver, su compañero Cristian va al azar elegir uno de sus compañeros para que responda. La compañera María. Ya no puede sostener ni ecléctico, ahora tiene que sostener una de las dos posturas. A ver qué tal lo hace. María. Hay dos Marías. Yo soy María Leternaquera. Usted, María, era justo en la que estaba pensando, así que adelante. No, yo considero que el derecho es un producto de la sociedad, no es un producto cultural. Obviamente primero nacieron las civilizaciones, primero hubo la organización del ser humano, se desarrolló en civilizaciones y como producto de esta organización nace el derecho. Pues yo creo que sí, los conflictos sociales o las decisiones que tome el pueblo, como en este caso, ya se derogó una ley, ya se derogó la llamada ley Klimper. ¿Por qué? Porque justamente es el pueblo y su rechazo ante lo que existía como norma hasta hace poco, va movilizándolo, va cambiándolo, va modificándolo. Entonces, en ese sentido, el derecho es una expresión cultural de lo que puede variar, porque no es inmóvil en el tiempo, varía de acuerdo a las necesidades que este tenga, ¿no? Y a los cambios, también a los cambios de pensamiento que puedan tener en su momento. Excelente, María. Usted siempre reflexionando, y me ha hecho acordar de algo que estaba por acá, que usted ha mencionado, su compañera es muy leída, se nota. Este texto se llama El futuro como hecho cultural, ensayo sobre la condición global, Arjun Apadu Rai.
¿Por qué hablamos de esto? Porque en buena cuenta, nuestro futuro lo decidimos a partir de un determinado hecho social que podría plantear un nuevo régimen laboral, en este caso agrario, y va a definirse a partir de allí. Entonces la postura de su compañera es una de las que estaría muy emparentada con el realismo jurídico. La postura de su compañero ecléctico podría estar mucho más cercana al positivismo jurídico versión siglo XXI. Y probablemente, digamos, que haya alguien que diga, yo creo que el derecho es la fuente de todo, lo emparente con el justnaturalismo. Entonces, cada una de nuestras posturas puede tener una familiaridad con una corriente filosófica con la que nos sentamos simplemente a gusto. Y eso no tiene que relacionarse necesariamente como fiscal, como resuelvo, o como juez, como resuelvo, o como registrador, como resuelvo, o como abogado, es otra cosa. Aquí estamos en la tesis, que es un mundo paralelo a lo que usted está haciendo, y allí puede desarrollar otras habilidades distintas a la aplicación de un análisis de interpretación legal, tipo informe legal, tipo absolución de una consulta, tipo calificación de un asiento registral, etc. Entonces, hay que hacer la enorme diferencia en que una tesis tiene que tener implícitamente un desarrollo vinculado a la filosofía del derecho, sin que eso quiera decir, mis estimados doctores, colegas, compañeros de carrera, que tenga que haber un capítulo donde diga qué filosofía está aplicando. No. O sea, uno no anda diciendo, digamos, que usted es católico, soy católico a todo el mundo. O sea, uno lo revela en las expresiones de vida. O uno no anda diciendo, soy ateo. Uno lo revela en actos de vida. O sea, sería ridículo el hombre que vaya diciendo por ahí de qué opción sexual es, de qué religión es, su estado civil, porque del contexto se va desprendiendo. Ah, mira, es casada. Ah, mira, es polígamo. Ah, mira, es trans, lo que fuere. Entonces, esa mirada filosófica tiene que impregnarse en sus textos, sin que haya un capítulo, por favor, del tema, donde claramente usted diga yo soy de esto, pero al final eso no se demuestre en la forma de elaborar sus ideas. Dicho eso, hagamos el ejercicio que hemos estado haciendo en las últimas semanas. ¿Cómo hacer que esto tenga una connotación de investigación, un tema tan político y tan difícil de aprender, pero que lo observamos y no podemos evitarlo? Bueno, salvo que vaya manejando en su vehículo en Lima 3 horas, viniendo de algún lado porque el tráfico está terrible, salvo en ese escenario donde no puede enterarse de ninguna noticia por la bulla, es el único momento donde quizás puedan no pensar en esto. Pero si está en casa o está en un lugar donde hay personas que están comentando la realidad política y social, pues nos encontramos con este escenario. Lo primero es que hay un movimiento de derechos humanos que está exigiendo que se atiendan las demandas de los trabajadores del Bicentenario. Primera nota de atención. ¿Ellos inventaron ese reclamo? ¿Ellos inventaron esos derechos? No. Lo único que están haciendo es recogiendo una demanda de unos trabajadores de la industria industrial de la región de Ica y toman eso. Pero son intermediarios. No son los destinatarios. Cuidado también con que tomemos solamente las opiniones de los intermediarios como las válidas. Uno tiene que ir directo a la fuente. ¿Y dónde está la fuente? Si quiero hacer observación. En las audiencias públicas que se dieron desde el lunes con los trabajadores del sector agroindustrial. Me pude ver al menos una de 2 horas y directo pude entender lo que estaba ocurriendo de boca de ellos. No de boca de un periodista ni de los intermediarios que son las ONGs, sino de ellos. Y fue absolutamente
gratificante entender el problema a partir de los propios afectados. Es hermoso. Es una sensación placentera porque ya sabes que nadie te puede, de alguna forma, dorar la píldora, como dicen. Ya sabes de qué están hablando. Y sobre esa base vas buscando si la academia sabía de esto. Y entonces aparece ESAN planteándote un cuadro comparativo donde muestra cómo es el régimen laboral general, cómo es el régimen agrario desde hace 20 años y cómo va a ser el régimen laboral agrario hasta el 2031. Y uno se percata que tienen menores derechos y tienen condiciones que definitivamente si tuviéramos usted y yo esas condiciones no podríamos mantener nuestro estilo de vida ni una condición digna, ¿no? Si alguien está de acuerdo con nuestro régimen. No, ¿para qué no estudió? Oye, otro debate interesante. Si todos los seres humanos en el mundo tenemos iguales condiciones para poder decirle a otro por qué está en esa condición de pobreza, y es un debate filosófico tremendo, ¿no? Porque no todos venimos en las mismas circunstancias, ni tenemos el mismo punto de partida. Es fácil decir, estudia a alguien que está en ICA, porque usted ya es doctor, juez, fiscal, registrador, experta o experto, especialista legal, ¿no es cierto? Pero si ve el punto de partida en el que usted inicia y en el que ellos inician, se dará cuenta que si usted hubiera tenido esas condiciones, probablemente también habría tenido dificultades. Por eso no hay que juzgar tan apresuradamente esa condición que tienen ellos, porque claramente hace mucho se superó la falacia de uno es pobre porque quiere. O sea, eso es relativo. Eso es en el contexto filosófico que todos partamos con igual riqueza, iguales oportunidades, y no es así. Somos un país tremendamente desigual y ya lo estamos viendo. El otro tema que no se está chequeando es el tema de, ok, la agroindustria está funcionando muy bien, los arándanos primer puesto, los espárragos primer puesto, palta vamos muy bien, espárragos, los mejores del Perú, ¿no? O sea, muy bien, pero ¿a qué costo? A costo de sacrificar grandes recursos hídricos que podrían alimentar de agua potable la ciudad de Ica u otras ciudades que no tienen agua potable. Como por ejemplo, el lugar donde están los trabajadores viviendo. No tienen agua todo el día, tienen agua restringida. Y el estrés hídrico va a generar que en los próximos 30 años haya dificultades para atender las demandas hídricas de la población local. Acuérdense que Ica es prácticamente un desierto y estamos haciendo allí agroindustria. Es interesante esa mirada. No es que estemos desalinizando el agua y el agua del mar la estamos echando a los cultivos, sino el agua dulce subterránea o la que está por allí la estamos tomando con este fin. Y muchos de esos cultivos, por ejemplo la palta, es un consumidor gigantesco de agua. No se imaginan cuánto consumen algunos de estos cultivos, ejemplo la palta, al punto que en Chile, aquí nomás, esto que estamos viendo, también lo vivieron ellos, pero allá se secó un río, pueden ver, también hay un documental que aparece en Netflix, en la zona de documentales esa donde nadie va, ahí vea, ahí hay varios documentales de lo que estamos hablando, pero nadie mira, me gusta solo las películas de entretenimiento, pero hay sección de documental, justo para la que el profesor se matricula siempre, porque hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas interesantes. No todo es bueno, pero te ayuda a entender la realidad del mundo, no solo ver Perú. De acuerdo al propio Ministerio de Agricultura y Riego, que ahora le han cambiado de nombre y se llama Ministerio de Desarrollo Agrario, pero eso no significa que cambie el espíritu de la institución hasta que se demuestre lo contrario, ellos señalan que en Ica justamente hay acuíferos que deben protegerse, hay aguas subterráneas, las que se están agotando, y hay que tener una gestión de el recurso hídrico, el agua, mucho más responsable. Ya en el tema un poco más estadístico, encontramos que hay una
creciente ascenso de las exportaciones en el sector agrario, sobre todo la no tradicional, y los sueldos de los trabajadores no van en ese mismo sentido. Una de las propuestas que podría haber y que no ha habido los partidos de los trabajadores, porque claro, ahí están faltando ustedes, los investigadores, es que atemos esa productividad a las utilidades. Muchos hablan de, claro, que la CTS está incorporada en el jornal diario, que la gratificación también, etcétera, etcétera. Ya, ok. Si hubiéramos querido que el régimen funcione de esta manera, que sumemos todo en nuestra jornada diaria, ¿por qué no fue así siempre? ¿No? Y la respuesta es, no, es que ellos son temporales, solo 4 meses, pero igual puedes liquidarlos cuando terminen los 4, le das su TTS, le das lo que le corresponde de gratificación de acuerdo al tiempo que han hecho, sí se puede. Pero además, y allí está una de las cosas que nadie ha dicho, y su profesor acá está planteando, es que les concedamos el 8% de utilidades como se hace en las empresas mineras, petroleras, ¿no? Las cerveceras. Por ejemplo, en un trabajador promedio de la cervecera más conocida de por acá, hacia un par de años le podía tocar, cuando no estábamos en pandemia, obviamente, 30.000 soles, más otros premios que podría tener. Al vincularlo a las utilidades, lo poquito que ganaba el vendedor de cerveza se compensaba con la utilidad que recibía. Y la empresa no se empobrecía completamente porque era solo el 8% de sus utilidades totales. O sea, se estaba quedando con el 92% de utilidades y el 8% se va para los trabajadores. Esta es una solución que podría ayudar a mejorar los sueldos. ¿Por qué? Porque la propuesta que van a escuchar, y me tomó el trabajo antes de entrar a clase de verificar esos datos, es que hoy día estaban ganando en 36, 39 soles diarios. Ellos quieren ganar entre 70 y 80 soles, lo que significaría que su sueldo promedio de 700 y pico soles pase a 1.400 o 1.600 soles. No hace mucha la diferencia. Pero si yo ato la utilidad de la empresa, ahí sí. Y claro, ya no importa que trabaje 4 meses, mis estimados doctores, porque está atada la utilidad. Ahí está, es como que yo estoy de alguna forma invirtiendo por mi futuro. O sea, el éxito de lo que yo haga en la agricultura, entonces lo hago con más ánimo, doctores. Cosecho, cuido la plantita, le saco brillo, le rezo al Apu, hago mi pavo a la tierra, porque es lo que pase con esa planta y me va a redituar. O sea, tendríamos que de repente un clima laboral mejor, como ocurre en algunas empresas mineras, o como ocurre en algunas empresas petroleras, o como ocurre en algunas empresas del sector industrial, donde el trabajador está atento a que la empresa tenga éxito porque es también su propio éxito. O sea, en el fondo lo hago al trabajador mi socio. Vean esa otra mirada. Nadie está mirando eso, pues el investigador sí lo ve. Sí lo ve. ¿Dónde dijo eso el profesor? Hace 2011 se publicó este texto. Está acá. Y donde detectamos esta grave deficiencia, no solo de este régimen especial, sino de otros, y donde justamente planteamos la posibilidad de contemplar utilidades en estos casos para los trabajadores como un mecanismo de compensar los bajos sueldos. De hecho, en el caso de los vendedores de artículos industriales, funcionaba muy bien, ¿no? Claro, padecías todo una especie de año muy duro porque tienes un sueldo base muy pequeño, ganas por comisión, que todavía eso tampoco es muy grande, pero donde viene tu compensación es en marzo, cuando llegan tus utilidades. Ahí es donde viene el empujón que te pone un poco más contento y la cosa anda bien para todos. Esa es una redistribución equitativa. Y claro, dirá el profesor socialista, comunista, no, yo no he inventado eso. Eso funciona en los países capitalistas, en los países empresarios industrializados hace mucho, mucho tiempo. Así que esa es una alternativa. No solamente sería el tema del jornal diario, sino
probablemente la disputa más importante estaría, que no debería ser grande, la posibilidad de que les otorguen utilidades a los trabajadores, ¿no? Y el otro tema interesante es que de alguna forma 2 periodos que te contraten a ti consecutivos, como en otras regiones, implique que tengas la chance de prioridad en la otra siembra que se haga y ganes una cierta estabilidad, salvo que cometas una falta grave, acoses a tu compañera, le faltes el respeto a tu jefe, etcétera, ya pues. O sea, eso es causales regulares de despido. Pero sí tiene que haber una estabilidad relativa en este régimen, porque si no, no tendría unas condiciones justas, ¿no? Entre otras, ¿no? Bueno, esos son pequeños atisbos. Pero el profesor no ha hecho nada con relación al tema de fondo que sí lo toca Yaris Mujica y Berta Prieto hacia el 2016. Ellos ya predijeron o sea, el contexto conflictivo de lo que estamos viviendo. Por eso la academia es tan importante y por eso sus tesis tienen que tener ese mérito. Por ejemplo, este trabajo que les mostré acá hace rato, esa es mi tesis de doctor. Entonces, yo podría decirles que al menos yo entiendo que la tesis que hice de doctor hasta el día de hoy sigue teniendo repercusiones y el problema sigue allí punzante, los service. Ahí lo puse. Y para mí, acá está. Lo hemos puesto acá. Es un fraude. Lo puse claro. Lo critiqué. Lo espedacé. 9 años después, la crítica sigue allí. No se ha superado, pero ya vienen los cambios. La tesis que usted haga, el trabajo de investigación, tiene que tener una profundidad más allá de un cambio en la legislación, de un cambio mediante pleno jurisdiccional o jurisprudencia, y tiene que pensarse a 10, 20, 30 años, que es un problema de tanta vigencia que va su trabajo de investigación mantenerse vigente. Esa es la idea. Esa es la idea, porque tiene profundidad, no es episódico. Sigamos con este tema. Este estudio, que está interesante, busca comprender la situación de un grupo de trabajadores del sector agroindustrial de la región Ica respecto a la vulneración de derechos laborales y trabas que encuentran para hacer efectivas sus denuncias. Miren, este trabajo trata justo de lo que fue materia de la protesta. O sea, ¿cómo es posible que esto ya lo conozcamos y no hayamos hecho nada? Ese es la principal cuestionamiento. Ya lo sabíamos, porque este trabajo se envió al Ministerio de Trabajo. Ya lo sabía la autoridad. Bueno, cambiaron de ministro, profesor. No, pues estamos hablando de la institución Ministerio de Trabajo, no estamos hablando de los ministros. Entonces ya hay una investigación, así tiene que ser una tesis, que puede diagnosticar el mal y el problema. ¿Qué más dice acá? Cita a Gamero: en ese sentido, la ley de promoción agraria favorece la concentración de tierras, ha generado las condiciones de rentabilidad para traer de vuelta el gran capital hacia la agricultura para focalizarlo hacia el mercado externo. Te está diagnosticando básicamente que el boom del tema agrario pasa por la compra barata de tierras en la región de Ica, pasa por venderlo fuera de Perú, y a partir de ahí van a haber grandes rentabilidades. No es lo que se esperaba y se logró, ¿no? Se esperaba eso. En la región Ica, que es probablemente la región que más aumentó el empleo asociado a este sector, en Ica existe una gran oferta de trabajo asociada a agroindustria y por tanto un escenario de oportunidades que produce procesos migratorios desde otras regiones del país, que han denunciado a los trabajadores, que son de todas partes del Perú: Puno, Cusco, Arequipa, bajan a la zona. Es lo que el trabajo dice. En la región de Ica, 8 de cada 10 trabajadores cuentan con un empleo dependiente de la agricultura, o sea, de la exportación de alimentos, espárrago, uva, pimiento, piquillo, etcétera, del algodón o de la industria textil. El auge del agro como medio de empleo ha sido significativo en la región comparada con otras regiones del país. Vean, colegas, el debate que estábamos iniciando de qué es primero, el derecho o el cambio social, o ambos, como su compañero hegeliano lo planteó Lars hace un momento, la dialéctica esta de tesis, antítesis y la síntesis,
ya se había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el tribunal no había resuelto el problema. Y ya habían otras acciones. El derecho no había respondido. Y entonces el asunto es más complejo porque en simultáneo, el año pasado, a finales de año, cuando ya se tenía certeza de que el tribunal no iba a cuestionar la constitucionalidad de este régimen, y también por ahí echaron a la borda la crítica de su profesor, que también dijo que este régimen es inhumano. No importa lo que piensen los profesores, no importa lo que piensen un grupo importante de abogados, sino lo importante es echar adelante el sector agrario, cueste lo que cueste. Y lo ampliaron 10 años más. Y entonces lo que se produjo fue que el embalsamiento de expectativas, porque se hicieron grandes expectativas, porque finalmente cuando hicieron el proceso judicial, ya faltaban 7 o 6 años. Ya estábamos en el último año. ¿Ya para qué vamos a ampliar si el otro año caduca el régimen? Y volvemos a un régimen general o de repente mejores condiciones que tenemos, pero no, lo amplías 10 años. Por eso es que explota el conflicto, porque acababa de renovarse el año pasado. Y entonces ya no más. Este régimen de ya 2 décadas aplicándose no aguanta más, ¿no? Mucho más de 2 décadas, ¿no? Del 90 sale. Ya era demasiado. Entonces es interesante cómo podemos encontrar que por eso explota ahora, porque se estaba ampliando y están viviendo la ampliación y muchos trabajadores tomaron conciencia de que así como estaban viviendo no van a vivir otros 20 años, no, ni hablar, así no. Y lo segundo, y vamos a verlo en este artículo interesante, es que en el único lugar donde se podía producir esta protesta era en Ica, por esta razón. 8 de cada 10 trabajadores están vinculados a agricultura, ni en La Libertad, ni en Piura, que son lugares donde también hay bastante agro, tienen esta estadística. O sea, por eso ocurre ahí. Y luego se contagia en otros lugares, pero Ica era el lugar donde iba a explotar esta convulsión social. Sigamos avanzando y ya muy rápidamente este ejercicio de análisis de la realidad en estilo de investigación de nuestros colegas. Conclusiones. Las conclusiones, como aquí aparece en el artículo, tienen que ser contundentes. Las conclusiones no son resúmenes. Ojo con lo que pongan en sus trabajos de investigación o artículos. Las conclusiones no son resúmenes. ¿Qué son? Son, de alguna forma, la consecuencia que ha traído su análisis. O sea, todo lo que dijo arriba, X, Y, Z, tiene una consecuencia. ¿Cuál es? Pónganlo. Concluyo en esto. Esto se concluye en esto. Pero ¿cómo ordeno mis conclusiones? Por temas. O sea, si yo tengo una tesis con 3 capítulos, yo voy a tener mínimo 3 conclusiones. Si yo tengo una tesis que a su vez esos 3 capítulos tienen 2 subsecciones, yo tendría que tener tanto número de capítulos como subsecciones tenga, donde en la conclusión ponga de cada una lo que corresponda. Así nos ordenamos. Y así lo ha hecho este artículo. Ni siquiera es una tesis, pero me gusta que haya puesto uno sobre el reclutamiento y el contrato de trabajo, sobre las condiciones de trabajo, sobre el incumplimiento de derechos laborales y los derechos de las madres trabajadoras, sobre la libertad sindical y la sindicalización, etcétera. O sea, ha puesto un ítem por cada punto que ha tocado. Vean qué interesante, ya me acaloré esta charla con ustedes. Ya, ahora sí, sigamos. Entonces, aquí podemos notar que el 55% fue reclutado en un punto informal donde recogen trabajadores o mecanismos frecuentes usados por los servicios sin control, regulación que fomente la vulneración de derechos laborales. Si ellos que son investigadores se han dado cuenta que los servicios es el problema, ¿por qué el Estado tuvo que esperar tanto, María? ¿Por qué tuvieron que haber una víctima mortal? ¿Por qué tuvimos que cerrar carreteras cuando esto era algo que
estos dos investigadores sin casi nada de presupuesto detectaron. Por eso la academia es tan importante. La academia debe denunciar estas cosas cuando se producen para evitar la conflictividad que luego viviremos más adelante. Estos señores lo denunciaron. Nadie los escuchó. Nadie los escuchó, ¿no? Ahí teníamos los servicios. Las condiciones de trabajo. 2. Es evidente que los trabajadores reciben pocas capacitaciones para realizar de manera segura y eficiente su trabajo. Te enganchan. A ver, Lars, ¿estás ahí? Ah, usted es abogado, pero imaginemos que sea agricultor. Señor, ¿quiere ganar 30 soles el día? Sí. Te lleva. Luego estás trabajando al mediodía y Lars se bajó una planta que no debía. Ah, no. Ándate, Lars. Toma tus 10 soles y ya no te quiero ver más. Pero la carretera está lejos, yo no sé. Yo te traje, pero no hay nada que hacer. Pero ¿y el almuerzo que he comido? Ah, sí, verdad. 6 soles menos. Me dolía la cabeza en medio del campo. Ah, verdad. 2 soles más. Perdón, menos. Tu liquidación en el ipso facto, 2 soles. Esa es la realidad que tenían estos trabajadores. Por eso es que explotó. Hay que entender la realidad social. Si no yendo al campo, escuchándolos en las audiencias o leyendo los trabajos de investigación como estos. ¿No? Sigue acá diciéndonos este autor lo siguiente. El exigente trabajo físico, 35% afirmó haber realizado actividades de riesgo para su vida y su salud. 86% no contó con ninguna protección para ello y 49% nunca fue capacitado para realizar de manera segura y eficiente sus labores. Esto se vincula que con el 44% tuvieron accidentes o lesiones en el trabajo, de los cuales solo el 22% obtuvo facilidades de parte de la empresa para atenderse en el seguro de salud. Esto es lo que escuché en la audiencia. Ya se sabía. Incluso estos investigadores han hecho estadísticas, que me da vergüenza decir que a ese nivel le conocíamos ese problema. Qué vergüenza, de verdad, o sea, y qué indolencia de parte de la academia de no sacar mucho más lustre de lo que nuestros colegas hacen y no se haga más visibles. Claro, ninguna revista lo publicó. Circula en internet, pero nadie lo publica. No está en Lluveritas, en Gaceta Jurídica, ¿no? Eso no vende, ¿no? Pero sí hace cambios interesantes, sí hace reflexión y sí hace parte de nuestro proceso de análisis de la realidad social. Sobre el incumplimiento de derechos laborales y los derechos de las madres trabajadoras. Los datos de campo señalan que el incumplimiento de la mayoría de derechos laborales, el monto promedio mensual de pago no supera la remuneración mínima vital en 39% de los casos. No incluyó CTS en 77%, gratificaciones por Navidad y fiestas patrias en 80%, vacaciones después de año del trabajo 82%, y sigue. O sea que la ley, ni siquiera la ley se cumplía. Esto de que en tu jornal diario se va a incorporar todo, la CTS, no se cumplía. Sobre la libertad sindical no es frecuente en trabajadores de la muestra debido a desinterés, temor, represalias en la empresa. Y lo veías en la marcha, no hay sindical. Lo que se produjo en el ámbito de la región de Ica no fue producto de sindicato, fue producto de lo que se denomina en ciencia política movimiento social, que es cuando las masas se organizan sin tener un líder representante, sino simplemente un vocero para reclamar, ¿no? Es como una especie de indignación colectiva que se apodera sin ninguna estructura jurídica formal, y en el acto se organizan y todos están de acuerdo con algo, pero no tienen un líder, claro, un líder elegido en asambleas, no. Todos estamos trabajando para nuestra reivindicación de nuestros derechos, y en ese contexto empiezo a ganar derechos. Doctor, usted está hablando con sandeces. No. Esta es la teoría de Castel, un famoso politólogo, sociólogo español, que así explica el movimiento de indignados hacia el 2011-2012 en España, ¿no? Así se explica el movimiento de chalecos amarillos en Francia. Así se explica lo que hemos visto en Estados Unidos producto de que falleció un afrodescendiente. Esos no eran sindicatos, no eran partidos, se llaman movimientos sociales, y cada vez en el siglo XXI vamos a vivir más de esos procesos porque las personas no se sienten representados por el político de turno, por el delegado de turno, por el sindicalista de turno, por quien sea que esté supuestamente representando. Y ocurren estos movimientos donde
claramente no hay una organización clásica si no hay un movimiento social. En la estructura del pensamiento político, primero nacen los movimientos sociales y luego los partidos políticos. Ahora Lars me va a decir, pero se influyen recíprocamente. Pregunte a esos señores si alguno sabe de capitalismo, liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, no sabe nada de eso. Es lo que en el ámbito de la ecología política a nivel de ambiental se llama ecología de los pobres. Y yo le pondría, bautizaría a este movimiento como la política de los pobres, o como la forma de ser política de los pobres, donde no está lo ideológico presente, sino la necesidad. Y la necesidad va generando el contexto para que ellos puedan reivindicar eso que usted llama derechos, pero ellos lo llaman condiciones dignas. Es un movimiento que hoy por hoy está produciendo cambios a nivel mundial. Chile vivió lo mismo. Todo lo que ustedes vieron el año pasado, en octubre, no fue dirigido por partidos políticos, así como no fue dirigido la caída de Merino. Nadie estuvo, votaron a la Verónica Mendoza, votaron al Moradito, la gente iba sola, los jóvenes. Eso que vimos acá se produjo en Chile el año pasado. Entonces, estamos en un contexto sociohistórico donde el partido político, el profesional político y el representante, como lo conocemos, está siendo cuestionado. Y los movimientos como colectivos que salen a protestar, como ayer salieron, por ejemplo, no tienen un líder claro, tienen muchos líderes y se autoorganizan pequeños colectivos y se juntan, lo que ha pasado en esto que hemos visto. Entonces, libertad sindical no tenemos. La pregunta aquí es, ¿queremos tener sindicatos porque ya tienen otra forma de organizarse? ¿Tenemos que redimensionar lo que como conocemos las relaciones laborales, individuales y colectivas a partir de lo que ha pasado? No lo sé. Eso justamente lo hace el investigador. Va a tener que determinar cuán viable sería esto implementado. Pero ¿por qué llegaron a este movimiento social? ¿Por qué hicieron esto? Porque el derecho, aquí Lars tiene razón, produjo un cambio social que es el que se inscribe como sindicalista, la otra temporada no tiene chamba, implícitamente. Entonces, nadie quería ser sindicato. Pero ¿cómo le sacaron la vuelta a esa forma de identificar a los que eran reclamones? Movimiento social. Fuente o fejuna, como le diría un literato. Todos somos responsables y nadie lo es a la vez. Esto es lo que ha ocurrido. Ahora, eso está más allá de lo que nos guste, no me guste, yo estoy de desacuerdo, profesor, ya me fui de la clase porque no pienso igual. Acá estamos describiendo la realidad. Y obviamente, como siempre les digo, las descripciones nunca son totalmente objetivas. Hay sesgos. Lo hay en Lars, lo hay en Cristian, lo hay en María, lo hay en el profesor. No pensemos en la neutralidad como algo posible. Es algo querido, pero no necesariamente se alcanza a lograr. Siempre hablamos con un sesgo. Nadie puede decir que soy el que habla con total objetividad y existe la verdad universal. No existe la verdad universal. Existe una verdad que se aproxima a lo que podría ser que ha ocurrido. Sobre los problemas legados a las demandas que no fueron sancionadas. Y aquí yo quiero, y con esto cerrar, para que todos en mi clase tengan conciencia de lo que ha pasado. Es un deber del profesor desde la cátedra. Miren lo que dice. Los problemas ligados a las sanciones de las denuncias se agrupan en 5. O sea, los trabajadores habían denunciado todo lo que ha pasado ahora y miren lo que ha ocurrido. Los trabajadores han denunciado lo siguiente. Falta de inspecciones de oficio, pues no hay un trabajo de inspección periódica en el sector agroindustrial, con lo cual se cuenta con datos empíricos registrados sobre la gama de incumplimientos de derechos laborales. O sea, los trabajadores te decían, Sunafil, no vas acá, no te importó. Por eso, algunos que están molestos porque cerraron las carreteras, no dejaron ir a las personas a Arequipa o al norte, piensen en que estos trabajadores, por 30 años, no tuvieron la posibilidad de tener una autoridad de fiscalización decente, que los olvidaron. Tantos años de olvido traen esto. Yo no voy a justificar los excesos que ha ocurrido, pero sí trato de comprenderlo. ¿Por qué pasó? Siguiente, ¿por qué no estamos en un juicio penal? Estamos en un análisis de investigación y sí nos interesa entender la conducta del otro.
2, poca capacidad operativa, dado que cuentan con una sola movilidad compartida entre 8 inspectores y no se dan abastos para atender a toda la carga. Todo ICA, cualquiera que haya manejado su vehículo, es hermoso manejar todo el Perú, cualquiera que haya ido, sabe que con solo su vehículo no puede recorrer en simultáneo un montón de plantaciones. No te va a alcanzar el tiempo. Entonces, con una sola movilidad, y tus 8 inspectores no van a hacer el trabajo que corresponde, porque podrá llevar a 4 y hacer una plantación, mientras tanto las otras podrían estar vulnerando sus derechos. Te fuiste de esa y de repente ya volvieron aquí a hacer una vulneración de derechos laborales, etc. Trabas en las actuaciones inspectoras de fiscalización, principalmente por no permitir la entrada de inspectores. Indicios de construcción por posibles filtraciones de información por parte de los inspectores de SUNAFIL. Pocas sanciones. La empresa suele subsanar el problema por el cual fue denunciada en 15 días que le otorga el inspector de SUNAFIL que lleva el caso. Esto genera una brecha importante entre aquellos derechos vulnerados y su sistematicidad. Claro, ahora existe la subsanación voluntaria. Entonces, como no hay consecuencias en lo que yo he hecho porque existe esta figura, me aprovecho. Otra vez, lo que le gusta a uno de sus compañeros, ejercicio abusivo de derechos. O sea, cada rato estoy subsanando todo lo que me detectas. Y SUNAFIL me deja hacerlo, ¿ya? Bueno, acá está tú. Ha cosechado, mi estimada SUNAFIL, esto, conflictividad. Pero no solo SUNAFIL, ¿no? Creo que hay mucho más. Cerramos. Otro punto interesante de observación de la realidad que hoy día conocemos es que frente a todo esto, en directo, me alcanzaron el acta, pues está en todas partes, antes de que ocurra el cambio a nivel Congreso. El 2 de diciembre de 2020, el Ejecutivo pone esto sobre la mesa a los trabajadores. Les dice, literalmente, vamos a derogar el régimen laboral agrario y vamos a mejorar la SUNAFIL y vamos a hacer una mesa de diálogo para que tú y la empresa negocien sus condiciones. Me pregunto, mi estimada María, ya que usted está al tanto, ¿usted cree que hayan firmado este acuerdo, que han estado felices cuando llegó el acuerdo? ¿Sí o no? ¿Perdón? ¿Usted cree que los trabajadores protestando sobre sus derechos habrían estado felices cuando recibieron esta acta de acuerdo entre Ejecutivo y los trabajadores? Ya entiendo que había una falta de representatividad entre ellos y que no estaban de acuerdo con lo que primero habían, lo que habían quedado primero, ¿no? Por eso siguieron las protestas. Efectivamente. Y aquí una de las consecuencias del contexto que tenemos actualmente, como hay una falta de institucionalidad tradicional como la conocemos, y el movimiento social, este y otros, no tiene representantes sino solo voceros, el vocero no puede firmar y suscribir y hacer vinculante esta acta porque no representa a nadie, es un vocero, lleva las demandas del colectivo. Esta es una de las principales deficiencias del movimiento de indignados español por los cuales fracasó. Lo mismo diremos de los chalecos amarillos en Francia por los cuales fracasó. Lo mismo diremos del movimiento de la primavera árabe por la cual también fracasó. Entonces, si bien es cierto, los movimientos sociales aparecen como una alternativa a los partidos políticos y a las instituciones que conocemos, no pueden cubrir todas las expectativas porque no hay forma de que negocien acuerdos, porque no todos están de acuerdo con eso al no haberle dado a alguien su representación en sentido estricto. ¿Cuál es el futuro y cómo es que se puede terminar de resolver esto? La única forma de que los movimientos sociales tengan alguna representación, digamos una forma de expresión de voluntad, sería que el señor vocero se lleve esta acta y que ellos, tipo democracia directa en una asamblea inmensa, voten y todos estén de acuerdo, o al menos por mayoría. Esa sería, y probablemente muchos expertos señalan, que la futura forma de gobierno después de esta democracia liberal que vivimos hoy día, sea esta, donde la Internet sea fundamental para expresar la voluntad de los ciudadanos y tengamos muchos mecanismos de democracia directa por la tecnología que ya tenemos disponible. Esto no es realidad, ocurrirá en 30 años, posiblemente su profesor ya no esté vivo,
Pero un poco ese proceso histórico lo vivimos ahora. Hay esa imposibilidad de poder llegar a un acuerdo y el gobierno no se da cuenta. O sea, haciendo el acta tradicional piensa que está delante de alguien que tiene poderes. O sea, no se da cuenta de dónde está parado. No sabe a quién dirigió todas sus palabras. O sea, no tiene idea del momento histórico que está viviendo. Es un momento muy complicado. Y en medio de ese movimiento complicado ocurre esto. Fallece un manifestante. Otras de las características que vivimos en el siglo XIX, en el siglo XXI, hoy, en vivo y en directo, pareciéramos espectadores de estas circunstancias. En las últimas 3 semanas hemos visto 2 movimientos sociales, uno de jóvenes que se tumban un presidente, pero al costo de 2 fallecidos y muchos heridos. Hoy día vemos este otro proceso donde fallece un agricultor por herida de bala, ahí está, proyectil de plomo, ya no estamos hablando de un perdigón, aparentemente puede haber venido de un arma de fuego de las fuerzas del orden. Está en investigación, pero los únicos que tenían armas eran los de fuerzas de orden, así que igual que el caso Inti, igual que el caso de Brian, el asunto está pues poniendo en tela de juicio nuestra institucionalidad en seguridad y orden público, ¿no? Y ese es el otro gran problema que tiene el Perú hoy día, ¿no? Cada marcha deslegitima mucho más a nuestras fuerzas policiales y eso hay que empezar a trabajarlo porque necesitamos de nuestras fuerzas policiales, pero también necesitamos de un cambio de chip para poder controlar las manifestaciones. Ya no lo podemos hacer como en el siglo XX, ya no va a funcionar. Me recuerdan, mis amigos, algunos de acá presentes, son del 70 y pudieron ver en el 75 lo que ocurrió con la protesta de los policías. Y aunque los libros no lo digan, en ese momento Velasco reprimió de una manera brutal a los protestantes policías. Y hubieron heridos, y yo puedo presumir, no hay cifras, que pudieron haber algunos fallecidos. Estamos hablando de que quienes salieron a limpiar las calles de policías protestantes eran los militares, o sea, pero no tenemos documentos, o sea, nadie estaba escribiendo, nadie estaba tomando nota, no habían celulares, ya voy a terminar esta partecita, no había. Entonces, todo esto es mera especulación del profesor, solamente se pone a pensar en que estábamos en un gobierno dictatorial y se te ocurre como policía hacer una marcha, una protesta por tus derechos, que yo me parece que me parece claramente que por eso justificados, pero digamos, necesitamos de pronto esa forma de entender la represión de la protesta social, que en ese momento, y aquí va mi reflexión, nadie dijo nada. O sea, la opinión pública no se indignó cómo habían tratado a los policías que los reprimieron, ni que los hirieron, ni que probablemente a algunos de repente pudo haberle pasado algo, porque se había normalizado. Y en los años 80 también se normalizó el uso de la violencia por parte de ambos bandos y no pasó nada. Entonces, cuando llegamos al siglo XXI y seguimos aplicando las mismas técnicas del 70, del 80 y el 90 y nos encontramos que no funciona, ya debemos cambiar el chip de las instituciones que claramente no puede ser el mismo. Ahora, ¿quién ha entendido el mensaje? Las Fuerzas Armadas. Lo que hace 30 años hubiera sido impensado en los 70, que no entren a controlar el orden público, se sabe de muy buena fuente que cuando fueron llamados las Fuerzas Armadas para controlar a los jóvenes protestando por el presidente Merino, no salieron. Eso quiere decir una Fuerza Armada que tiene bien claro su rol, sabe dónde intervenir y cuándo intervenir. Y el único exceso que hubo en la cuarentena de parte de un militar fue uno con unas cachetadas que no hicieron mayor daño que aparte de que lo sancionara. Ese fue el único exceso, o sea, nadie murió. Y todo quedó allí. Y el otro, que alguien se disparó de casualidad a un inexperto soldado, y no más. Entonces, tenemos unas Fuerzas Armadas con una mirada mucho más siglo XXI, nos falta una policía.
¿Cómo lograrlo? Desde el derecho no se puede cambiar todo, pero sí se podría proponer de repente algo, ¿no? Hay que revisar la legislación policial, hay que revisar la currícula, etcétera, etcétera, pero algo podríamos hacer. Creo que hay algo que está fallando, y se lo dice alguien que trabajó en el Ministerio del Interior, y se lo dice alguien que conoce muy bien a la policía por dentro. Un ejercicio interesante para ustedes, mis queridos colegas, para que vean la pluralidad que tiene la cátedra. Observación e interpretación. El hecho que ocurrió el 15 de noviembre del 2020, ¿se acuerdan? En las manifestaciones de los jóvenes, que fue estuvimos acá en sábado contándoles, fue descrito por este diario, La República, de una forma y de otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la comparación acá? En ambas marchas hubieron fallecidos. ¿Cómo trataron los diarios a los fallecidos y su repercusión en la política? Primero acá, en el ámbito de la protesta del 15 de, perdón, acá está inverso, está mal, pero aquí debería decir 15 de noviembre del 2020, aquí, 2 muertos en las protestas, inaceptable. Claro, había muerto Brian Inti y Perú 21 tiene esta carátula. Ahora, fallece un agricultor y pone diálogo y carreteras bloqueadas. Entonces, a eso me refería, con 2 miradas y 2 sesgos que siempre existen. A veces la forma de interpretar la realidad también es de acuerdo a tu conveniencia política, no solo interés moral o ético, sino político, porque claramente este diario valora los fallecimientos en protesta social de una manera distinta. Creo que aquí también pudo haber una cinta negra, al menos aquí, para expresar nuestra indignación con que una persona haya fallecido. No le digo que cambie la carátula, usted tiene derecho a poner lo que quiera, pero sí hay una disparidad entre cómo tomo 2 fallecimientos de jóvenes de 20 y tantos años y cómo de un joven de 19 años, menor que los anteriores. El comercio, lo mismo. Aquí en el tema de paro agrario, dice paro agrario con bloqueo se extiende al norte del país, y aquí ya había fallecido el señor, ya se sabía el día antes. Por aquí en chiquito, dice falleció una persona. No tiene nombre, no tiene apellido, no hay cinta de similar a esta de duelo, pero cuando se trató del otro fallecido, gobierno merino se cae en noche trágica y acá empiezan a señalar pues los fallecidos, ¿no? Por acá, la República dice, ni un muerto más, fuera Merino, y acá Premier fija la transición con 5 puntos. Entonces lo que yo quiero ver, más allá de fijar posición política, que eso no es lo importante para la investigación, es cómo los investigadores tenemos que ser cuidadosos cuando revisemos nuestras fuentes, porque todo aquel que tiene una pluma, que escribe algo, que da una opinión, tiene una posición política, ética y moral. Y yo no digo que esté mal, es su derecho. Lo que tiene que reconocer el investigador es desde qué punto me habla, desde qué posición me habla, y a partir de ahí tomar esa información y utilizar. Yo, por ejemplo, ambas informaciones me son útiles, porque me describen un hecho inobjetable. Primero, que el Premier fijó transición para el tema. Ya, eso me sirve. Segundo, que hubo un paro agrario. Eso me sirve. Y por otro lado, el otro me informa que hay una persona que ha fallecido en una protesta social. Aquí otra y aquí otra. Entonces me sirven los dos como insumos. Pero cuando empiezo a leer, tengo que tomar en cuenta que la dinámica de poner la atención, y esto es interesante, yo les dije la semana pasada, la observación es tomar un punto de la realidad con mayor atención que otro. Aquí, en la República, la atención estuvo en el contexto de lo político institucional. Aquí, la atención estuvo en el tema del cambio social a partir de la protesta social. 2 ejes distintos. ¿Por qué lo cambió? Eso es otro tema. ¿Está bien o está mal? Eso es otro tema. Pero hay que hacer un análisis de este tipo, no solamente con los diarios y las cosas cotidianas, sino con la doctrina que usted revise. Porque como bien lo dijo Lars,
a veces es interesante plantear la postura ecléctica, pero también es interesante descubrir quién es el que está a favor de una posición, a favor de la segunda posición, y usted es Lars, quien toma lo mejor de ambas posiciones y dice, yo hago la síntesis, profesor, yo pongo que ninguno de los dos tiene la razón, sino que los dos suman algo y me dan una lectura de la realidad. Vamos a aplicar el razonamiento de Lars acá. Yo voy a tratar de estos diarios, tener una lectura de la realidad, y de hecho va a salir una que sea intermedia, que no dé la razón a ninguno de estas dos lecturas de la realidad, sino que sea una mucho más cercana a lo que ocurrió, como sería, hubo una crisis política importante y hubo 2 fallecimientos, y eso no puede volver a ocurrir. Por ejemplo, hubo un paro agrario y hubo un fallecido, y eso en una democracia no puede volver a ocurrir, sobre todo en un contexto de protesta. O sea, se dio el fallecido como producto de la protesta. Entonces, es una lectura, a lo Lars, como lo ha mostrado su compañero, una postura ecléctica. No tomé partido por ninguno de esos dos posturas, ¿no? Claro que acá es, como diría mis colegas, su argumento contra su argumento, como diría mi estimado Espinosa Saldaña cuando confronta a algunos procuradores. Ya cerrando, la lectura del problema de parte del gobierno ha sido eliminar el régimen agrario nada más, laboral. Esto lo envió el 4 de diciembre, no funcionó, porque el Congreso de la República derogó toda la norma. ¿Qué estoy viendo en mi realidad política, social, que influye en el derecho que estoy haciendo? Que el Congreso y el Ejecutivo siguen enfrentados porque, si bien es cierto, esta postura pudo ser acogida por el Congreso, de repente, María, estimada Ana, por quererle darle la contra, dijo no, toda la ley, y se derogó toda la ley, sin haber habido debates si correspondía. Ahora, si le preguntan al profesor, me parece que sí había que hacer un cambio total de la ley, pero entiendo que no ha sido por las razones que el profesor hubiera querido, o sea, que me hubieras explicado, claro, sustentando. No puede ser que ellos paguen la mitad del impuesto a la renta mientras todos nosotros pagamos el 30% de impuesto a la renta, y que ya tienen ya unos 30 años de ayuda, ya deberían salir, etcétera, etcétera. O sea, con unos buenos argumentos, yo creo que sí estaría razonablemente justificado, pero en un día de análisis y en unas comisiones que han opinado en tiempo récord, claramente entendemos que esto ha sido un golpe político más que un golpe intelectual, de reflexión. Y cerramos esta clase sobre el tema. Hemos encontrado en la realidad de la semana un hermoso debate, que es con el que iniciamos la clase, que es si mi trabajo de investigación realmente va a poder resolver el problema, o requiero que la sociedad se apropie de mi propuesta de solución y a partir de allí, como dice Lars, trate de modificar esa realidad cruel, injusta, inequitativa y desagradable y horrorizante. No sé si existe ese adjetivo, pero acabo de inventar. Horrible. ¿Sí? Entonces, ¿usted se le está escribiendo al estilo Lars? ¿O está planteándose como que el derecho lo cambia todo y por lo tanto hice mi tesis sobre prescripción adquisitiva, sobre el tema de que en el ámbito de registros públicos la tecnología sea el mecanismo para poder agilizar los derechos de los usuarios? ¿No han pensado que también deberían hacer un análisis sobre si la gente, las personas, los afectados, los beneficiados, los perjudicados, puedan hacer suya esa propuesta y no solamente ustedes de su espacio, desde su gabinete, desde su escritorio? Eso es lo interesante. Y yo creo que la gran conclusión para nivel de investigación que podemos desde la cátedra dar
con la evidente derecho de ustedes de protestar, de dirimir, de no estar de acuerdo, de cuestionar, de criticar, con total libertad, es que ningún cambio que propongamos es posible sin legitimidad social, sin aceptación social o sin que la sociedad se lo apropie de alguna manera. Por eso es que la semana pasada, ¿se acuerda María? Discutíamos las condiciones. La realidad le ha dado en esta semana la razón a su profesor, porque lo que no logramos durante largos años en el cambio del régimen laboral, y aquí le mostré mi texto, así como el mío hubieron cientos, no voy a sentir original porque lo dijimos un montón de personas, no importó, porque nuestro discurso no tuvo legitimidad social, no hubo alguien que lo aprendiera como suyo, no lo tomaron. Pero cuando ellos tomaron el problema por sus propias manos, en un contexto muy especial como el que vive el siglo XXI, en el Perú, a portas del Bicentenario, encontraron el momento y la oportunidad, y porque me parece que solo en este contexto pudo haberse dado este cambio tan rápido, y no la desaprovecharon. La pregunta es, ¿usted también tiene el contexto y oportunidad para proponer lo que estaba planteando el profesor y a sus compañeros sobre las tesis que me plantea? ¿Y va a ser viable su efectivización o solamente está cumpliendo con los requisitos formales académicos para obtener un grado, para que sea usted más reconocido? Esa es mi pregunta, mi estimado Cristian, porque habría que tener esos dos contextos. Cuando yo escribo una tesis pensando solo en mi grado, lo hago desde el punto de vista de que supuestamente el derecho puede cambiar la realidad y la realidad ni siquiera la estudio, ni siquiera me pongo a pensar qué tan legítima es mi propuesta. Simplemente digo, eso debe ser lo suficiente para graduar. No, es importante la investigación. Y es importante cuando, como en este caso, aquí yo debo reconocer el trabajo de estos dos colegas, Yaris Mujica y Berta Prieto, hasta con enfoque género vino el artículo, se adelanta en el 2016 a todo lo que vivimos y lamentablemente nadie hizo caso a las recomendaciones y ocurrió esto. Pero la parte buena, me parece interesante que nos demos un baño de realidad, los abogados que pensamos que desde las leyes se puede cambiar todo, y no, la ley también puede ser, irónicamente, sociológicamente hablando, derogada desde la propia sociedad. Profesor, está hablando mal, no, es que en la práctica la derogación la propició esta gente. Los autores inmediatos de esa derogación son ellos, y estos son los autores directos, porque estos dos, Ejecutivo y Parlamento, prácticamente se vieron en las circunstancias de aprobar algo que creo que por sí mismo y por mutua iniciativa no estaba en la agenda de hacerlo ahora, a esta velocidad. Piénsenlo. Entonces, ahí está el contexto que es necesario siempre analizar, por ejemplo, para ahora. Imagínense que yo haga una tesis de el régimen laboral agrario o la inconstitucionalidad del régimen laboral agrario, y tengo este contexto, lo explica bonito y uno plantea algo que se entiende que es evidentemente una demanda social y algo que necesitamos como academia plantear, ¿no? El contexto es fundamental para entender la figura, la institución. Por favor, no se olviden de en los trabajos de investigación contextualizar la institución. Basta ya de hablar de la ley, del Código Civil italiano, del código napoleónico, y te olvidas de tu realidad. Qué bien que hables de todos los países, yo les hablo de varios países, por ejemplo, pero no me olvido del Perú, acá está el Perú, y del contexto en el que estoy viviendo hoy día, in situ. Lo que es original su trabajo de investigación es que vive en un momento histórico distinto a cualquier otro que pueda haber escrito luego o antes de ustedes. Y hay que capitalizarlo, hay que aprovecharlo. ¿Por qué lo vas a dejar ir? De repente, lo que estás contando, un historiador un día lo cita, ¿no? Como Basadre. Basadre citaba mucha historia del derecho. Les recomiendo leer a Basadre en su Historia del Perú, esta colección que tiene muy bonita, no la tengo acá, pero la próxima la traigo para mostrarle algunos libros.
En fin, cerremos esta clase señalando que siempre va a estar en una tesis el debate de el derecho como motor de cambio social o el cambio social como motor de fuente inagotable del derecho, y eventualmente la dialéctica que se produce, porque puede ser que primero fue el cambio social, pero después el derecho, y el derecho hace un cambio, y el derecho hace un cambio social, a su vez eso genera un círculo de eterno retorno, como diría Nietzsche, donde ambos se generan recíprocamente, pero hubo uno, como bien lo planteó María, que dio la chispa, el Big Bang, que fue el cambio social. O sea, el derecho es un producto social. Por eso que la pregunta es, primero fue el cambio social, después el derecho, y luego recíprocamente, como Lar lo planteó, va en una dialéctica que nunca va a acabar, ¿no? Mientras haya sociedad, va a haber esa dialéctica. Y hoy día hemos visto en vivo y en directo, profesor aquí en el centro de Lima, pasando con su auto para ver, siempre me gusta ver estos acontecimientos de cerca, no me gusta que me los cuenten, detesto decir que viví en una época y no pude apreciar directamente la realidad. Hay que ver la realidad, hay que tocarla hasta donde se pueda, no dejar que nos la cuente. Trate siempre de lo que pueda que sea su investigación, trate de contactarla hasta donde pueda, sin arriesgar su salud, ni su vida, ni nada de esto, ni corrompiendo a nadie. Obviamente eso está de más decirlo, pero hasta donde pueda, ¿no? Hasta donde pueda comprometerse. Una observación participante o no participante siempre es buena en este contexto. Acaba de hablar el presidente de la República, ya cerramos esta gran reflexión del día, y ha planteado un diálogo para desarrollo de la agroexportación, equilibrar la promoción del agro y las buenas condiciones para el trabajador, si es posible. Yo no puedo pronosticar qué va a ocurrir en el futuro, solo podemos hablar sobre hechos consumados, pero me parece que el tema no ha acabado y que todavía va a haber un largo debate porque hace falta fijar reglas de juego ahora nuevas para el orden laboral, pero también para el sector agroexportador. ¿Y cuáles van a ser esas? Las fuerzas políticas están allí, el Ejecutivo allí, y los grupos económicos y los lobbies atrás. Vamos a ver cómo va la semana, pero me parece que ese tema va a dar para largo. Dicho eso, y ya habiéndonos calentado bastante, quiero decirles que el trabajo final del curso, que puede valer un 50% del curso, es este que está acá, que se los he planteado para el otro año. Falta bastante, dirán ustedes, pero está a la vuelta del otro año. Estructura de trabajo de investigación final del curso, es el siguiente título, no debe tener más de 2 líneas, por favor, doctores, preciso, conciso. Autor, nombre del alumno, a pie de página indica la mención de maestría o doctorado. 3, planteamiento del problema o estado de la cuestión, ya les hemos dicho, vean el video, yo les he dado una clase de 2 horas y algo más, podemos repetirla si alguno quiere, pero en principio revise el video y revise la directiva. Propuesta de solución de la doctrina y la jurisprudencia, también. Propuesta de la solución original del tesista, ¿no? Lo que yo decía, lo que Lars ha hecho hace un rato, ¿no? Ya planteó el problema, en este caso sería la problemática del régimen laboral agrario, ¿no? Imaginemos, ¿no? Cualquier cosa que esté en la realidad lo podemos analizar. Profesores de civil, hay que analizar la realidad social también, pues compañero, ¿no? Ya vamos sobre temas civiles saliendo un poco de esto, pero no podemos saltarnos la realidad y hacer una cátedra de espaldas a lo que está ocurriendo. A un investigador jamás le puedes pedir eso. La indiferencia es algo que no le puedes pedir a un profesor. Entonces, vamos a plantearlo con el ejemplo del régimen laboral agrario. Planteamiento del problema y estado de la cuestión. Ya la pusimos, ya nos la han dado los autores que hemos revisado, ya tenemos esa partecita, ¿no? Ya nos hicieron la chamba acá. Estos autores prácticamente han planteado el problema, ¿no? Las causas. Esto sería parte de este primer capítulo, planteamiento del problema y estado de la cuestión. Incluso me han dado cómo están las cosas ahí, ¿no? Vulneran todos sus derechos laborales, no les pagan su CTS, gratificación, ya, ahí está. Lo que no me dan, ahí está lo interesante, lo que no me dan aquí, mis queridos amigos, es una solución.
Este trabajo es un típico estado de la cuestión, estado del arte. Pero el estado de la cuestión y estado del arte MADE en San Marcos, posgrado, te pide que no te quedes allí como ellos. Ellos debieron decirme qué hacer, ya me quites el problema, estoy enfermo, ¿qué hago? No puedo vivir así. No llegaron a tanto. Porque claro, su formación de católica quizás hasta ahí nomás los hizo feliz. San Marcos no quiere que te quedes solo en el diagnóstico del problema. San Marcos te pide que el estado del arte, el estado de la cuestión, mi querida Ana, mi querido Cristian, es que encuentres la propuesta de solución de la doctrina y la jurisprudencia. Las encuentres. Las busques. Ahí ya estoy yo. Yo trabajé más la propuesta. Cómo eliminar lo servil, la intermediación, cómo hacer para que reconozcamos que debe mantenerse y que no. Ya, el profesor lo hizo. Pequeño trabajo. Ya lo hizo. Ya, pero yo, citado, allí no es original. Después de mí escribió el profesor Toledo, tampoco. Porque la jurisprudencia también debe ser citada. Tribunal que dijo, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, los juzgados que usted está cercanos a usted. Esos son propuestas de solución de la doctrina de la jurisprudencia. Me da mucho gusto. Pero otra vez, vamos a aplicar la metodología de Lars, que ya quiero leer su trabajo porque me ha sorprendido con su buen análisis. Todo eso lo fusiono y hago parir, hago nacer mi propuesta original, que sería el punto 5, propuesta de solución original del tesista. Muy bien, pone lo que corresponda, que tiene que haber un régimen con estas características, que así vamos a... que el tema de utilidades hay que darle a los trabajadores, con eso vamos a compensar las inequidades, también su seguro social, etcétera, etcétera. Y alimento más el escenario de propuestas de solución, tomando lo mejor de cada una, pero creando una propia que a su vez vaya un paso más adelante. Beneficios derivados de la propuesta, ya todo eso que va a tener, ya menor conflictividad, mayor justicia social, ya no van a haber tomas de carreteras, etc. Conclusiones, bibliografía, extensión entre 15 y 25 páginas. Letra Arial 12. Eso va a ser el trabajo final. Ya les adelanté. Profesor, eso se parece a lo que yo he visto. Claro. Es como una mini tesis. Es como una versión reducida de tu tesis. Por eso es tan interesante, porque voy a tratar de que ustedes mismos, cuando empiecen a hacer este artículo, se den cuenta de la consistencia de sus trabajos de investigación. Si cumplen con estas pautas, el trabajo está bien elaborado, bien articulado. Si no les alcanza a hacerlo, quiere decir que la investigación no es viable. No tengo propuesta de solución de la doctrina de la jurisprudencia. ¿Qué te puedo decir? Ese es uno de los requisitos que pide la San Marcos. Entonces, ¿será viable? ¿Será algo que necesitamos investigar? ¿O de repente usted está investigando todavía a un nivel superficial y hace falta profundizar, y el trabajo final te ayuda a que encuentres más investigación, más trabajos, etc. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mientras me tomo un sorbo de agua porque hay que escucharlos. ¿Qué piensan de la metodología? Por favor, un nombre, Cristian, usted que siempre pone una dama o un varón, usted elija. Juan Ulises. Doctor, buenas tardes. Una opinión, una conjetura de la metodología que vamos a aplicar en los trabajos de investigación, ¿tiene al respecto? ¿Nos puede compartir? También la metodología se puede aplicar para hacer una mini tesis referente a cada trabajo de cada alumno,
lo encuentro bien porque tenemos que tratar de solucionar esto a través entre comillas, del cambio social, porque nosotros estamos trabajando en el escritorio, viendo la realidad de lo que nos pasa de cerca, como viene sucediendo desde hace muchos años, ¿no? Es un tema que, como yo lo planteé en una de mis preguntas, ¿no? En realidad el tema viene a ser de operadores, para mi parecer, de operadores de justicia, ¿no? Como usted ha tenido propuestas, por ejemplo, en su tesis muy acertada, que a la larga el tiempo le ha dado la razón, que nosotros debemos de ser más incisivos en poder tratar de solucionar estos cambios sociales con esta metodología que usted nos está aconsejando para que haya el verdadero cambio social y podamos disfrutar y ser mejores personas y tener mejores condiciones de vida, ya que como usted me dijo, no todos hemos tenido la misma suerte de poder llegar a tener hoy en día una maestría, una profesión, ¿no? O sea, unos se dedicaron a estudiar, los padres pues, los hijos se dedicaron a estudiar, no todos venimos de una buena condición, todos nos han costado sacrificios lograr algo, pero el bien y la felicidad yo creo que para todo el ser humano, ¿no? No solamente para los que algunos nos sentimos medio privilegiados. Incluso yo en mi tema del abuso del derecho lo hago porque como se comprenderá en carne propia, estoy padeciendo, así como estoy padeciendo, cuántas personas no conocedoras un poquito como nosotros tenemos el conocimiento de derecho, estarán padeciendo ante los grandes operadores legales, ¿no? Como los juzgadores, como los que tienen que acatar las sentencias, los que tienen que hacer valer los derechos, mientras en la sociedad se llama el cambio social, ¿no? El cambio objetivo de lo que quieren realizar. Eso, a mi parecer, tenemos que enfocarnos más en tratar de ser mejores personas y actuar en justicia social para todo el país, ¿no? Yo sé más, porque yo sé más, gano más. No, acá todos tienen derecho a la felicidad, ¿no? Una de las constituciones, por ejemplo, de Estados Unidos lo dice, en busca de la felicidad, ¿no? Porque acá nosotros no, nosotros buscamos nuestro peculio, nuestro dinero aparte, vivir bien, tener un buen departamento, y el resto, pues, como dicen en la teoría, que se lo toma el tigre. Y así no es, doctor. Lo que usted está planteando está bien, no lo voy a calificar de socialista, ni no soy quien para calificarlo, pero está hablando de la plusvalía, y precisamente está hablando de la plusvalía, de que lo que le roban a los trabajadores, su verdadero sueldo, que después se le disfrazan como si fuera una CTS o una producción, ¿no? No te meto durante todo el año el sueldo, que tengo con malas condiciones de vida, de trabajo para tu familia, porque todo repercute, empezando por uno, repercute a todo nuestro círculo, por la familia nuclear, y después sabes que en marzo te compenso y te doy 2 sueldos, por decir, ¿no? Te doy 2 sueldos, pero en realidad ese es un sueldo que te lo estaba robando con tu plusvalía. Te estás olvidando tu plata que te pertenece y tómate contenta y ahí disfrazan el. Hay que quitarles esta mala información, hay que quitar esas cosas que ya no deben seguir sucediendo. Ya estamos en otro milenio, ya estamos cansados, no solamente como dice usted, 20, 30 años están padeciendo, son generaciones de generaciones que padecen esto desde la época de la colonia, doctor, y usted lo sabe, con la ideología de la dominación por las famosas razas, que tú eres mejor que yo, que tú cholito no estudias, no que sea racista, por Dios, que tú sí puedes estudiar, que tú sí blanquito puedes ir al poder, y ese grupo de poder es a quienes se tienen que atacar, donde ellos han documentado tanto, y hay algunos que son más o menos buenos profesionales, pero están inclinados en sí, a mi parecer, por la maldad. Acá hay mucha cosa que está caminando en forma maquiavélica, diabólica, tenemos de muchas formas el desmedro de la gran población que somos nosotros los seres humanos, incluso afectando a todos los animalitos que están en nuestra tierra, ¿no? En mi parecer todos debemos tener un mejor nivel de vida y debe ser compartido por todos. Si yo no tengo, le doy al otro. Si tengo un poquito de conocimiento, como digo, yo poco, pero bueno, habrá que compartirlo con los que menos tienen y menos son favorecidos. Porque esta vida es pasajera. Para mí es pasajera y esta vida debe ser disfrutada bien por todos, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan Ulises. Muchas gracias por su opinión. Bien, entonces, habiendo explicado la estructura del trabajo de investigación final y no habiendo preguntas adicionales. Sí. A ver, nombre y en orden, Cristian, tú dale el pase a uno y el otro al siguiente. Compañero Carlos, creo que parece que estaba preguntando. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, otros compañeros.
Una consulta sobre el punto 4, que es propuesta de solución de la doctrina. Ahí también se puede incluir trabajo de investigación o tesis que se hayan desarrollado respecto a los problemas. La doctrina incluye los escritos en tesis o libros, como le decimos, ¿no? O sea, también son doctrina nuestros compañeros que hacen investigación. Es correcto, tesinas, monografías, artículos, libros. ¿Su compañera iba a opinar? Correcto, gracias. Lars, ¿quién más estaba por ahí? Yo, doctor, Ana Pacotay. Ana, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. Yo le quería pedirle un favor, no sé si sería posible, porque eso se tiene que entregar, creo, en enero, el 20 y algo, si no me equivoco. Quería pedirle que quizás para fin de mes nosotros podamos presentar, bueno, los que desean, ¿no? Pueda presentar un avance de esto y que usted nos pueda dar algunas sugerencias, ¿no? Respecto si vamos, o sea, si vamos desarrollando bien de acuerdo a la estructura que se está planteando. No sé, es una petición de parte mía. Sugerencia aprobada, estimada Ana. Y lo vamos a implementar. ¿Alguna otra pregunta? Si no, igual se puede preguntar a lo largo del diciembre, pero esta sería la estructura que en realidad es como la versión miniatura de lo que harían en una tesis ya mayor, ¿no? He querido hacerlo como una especie de ejercicio para que vayan la lógica del trabajo de investigación comprendiéndola y teniéndola mucho más planteada permanentemente, porque nos olvidamos. Nosotros solemos, para poder hacer nuestras cosas, olvidar cosas. Entonces, las cosas complejas no se nos quedan, sino las cosas sencillas, simples. Esta es como una ayuda a memoria de lo que tiene que tener para poder hacer su trabajo mayor, y por eso se lo planteamos como un artículo con este diseño, partiendo de la directiva de San Marcos. Bien, vamos a revisar, antes de hacer un ejercicio rápido, el trabajo de su compañera Ana. Si puedes la próxima poner el nombre aquí para acordarme, Ana, porque siempre me acuerdo de tu nombre, pero no tu apellido. Pacotay. Pacotay. Ana Pacotay. Ana Pacotay. Muy bien. Su compañera nos plantea la siguiente matriz de consistencia. ¿Por qué la regulación de caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales en el Perú ha venido tratándose de manera contradictoria? Es una buena pregunta y me parece que está mucho mejor elaborada, porque ya me invita a pensar qué está pasando aquí, ¿no? La regulación, ¿no? Lo mismo ocurre con el ejemplo que ponía al inicio de clase, ¿no? O sea, el arrendamiento financiero no podría tener contradicciones con otras regulaciones que existen sobre los bienes riesgosos, como los vehículos. Es interesante la nueva forma de reelaborar tu pregunta, me parece mucho más consistente. Y la respuesta es: la caducidad de las hipotecas que garantizan las obligaciones futuras o eventuales en el Perú se ha venido tratando de manera contradictoria entre los reglamentos de inscripciones de registros de predios promulgados a lo largo del tiempo y la jurisprudencia registral, porque en el Código Civil de 1984 y la ley número 26636, ley de caducidad de inscripción de hipotecas, omitieron su regulación. Entonces, esta es una respuesta mucho más sólida. O sea, me está planteando una respuesta al problema. Ahora, lo que faltaría hacer, pero no tienes que hacerlo ahora, Ana. Voy a cerrar con Ana, ahorita le doy la palabra. Lo que tendríamos que hacer cuando terminemos la tesis, Ana, es cuál sería la solución, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el planteamiento? Pero como está, tal y como lo has planteado, me parece mucho mejor elaborado. Lars, a ver si apagas el micro por ahí de su compañero, que se filtra. ¿Cómo se regularía la caducidad en las hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales en el Perú para superar el problema del cómputo del plazo? Ya, ahí sí, la pregunta está muy bien elaborada y ya la respuesta depende del tesista, ¿no? Por ejemplo, tú ya te has ido de frente al tema del plazo, ya has puesto 15 o 10 años.
o sea, me parece que la respuesta está bien, es una cuestión de gustos, pero me parece que podríamos plantear a partir de un principio registral o un principio de derechos reales la fundamentación del plazo, ¿no? Algún principio que rija la propiedad inmueble podría pensarse que como aplicación de se justifica un plazo. Se me ocurre porque solo el plazo, o sea, acá me está planteando el plazo de caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales sería de 15 años. ¿Por qué sería de 15 años? Siempre va a venir esa pregunta, ¿no? Computados desde la ejecución del gravamen, con excepción que se desprenda del registro de partida registral. ¿Por qué sería este plazo? ¿Por qué no sería otro, no? ¿Cuál es el fundamento? ¿El para qué es eso así? O sea, ¿por qué son 15 años y no 20 años, y no 25 años, y no 35 años? ¿No? ¿De dónde he sacado ese plazo? Derecho comparado, porque así funcionan los bancos, no lo sé. Allí me parece, tanto en este plazo como en el otro, que conforme vayas desarrollando la tesis vamos a encontrar una respuesta. Ahora me parece que está bien que quede como tú lo has planteado porque todavía no has acabado la investigación, por lo tanto no puede haber una hipótesis completamente definida, porque la tesis terminada va a lograr esa hipótesis completamente probada, ¿no? Dejémoslo ahí, no me parece mal, pero sí habría ya cuando termines la tesis que calibrarla un poquito más ajustada a cuál sería la razón, por qué sería así, y de repente qué principio del derecho o por qué cosa en el ordenamiento jurídico deberíamos poner 15 o 10 años que no se desprenda de la ley. O sea, si la ley dice, no, eso no. O sea, la ley dice no, porque la ley se cambia, y hemos visto que la ley cambia muy rápidamente. ¿Cuál sería la relevancia jurídica de regular expresamente la caducidad de garantizar obligaciones futuras o eventuales? ¿Cuál sería la relevancia jurídica de regular expresamente la caducidad de garantizar obligaciones futuras o eventuales? Sí, es una pregunta que para que tú luzcas la necesidad y la justificación de tu tesis. Vamos a ver, la relevancia jurídica sería justificar los diversos criterios, las instancias registrales y prever la resolución de controversias, además de sistematizar las normas que regulen el tema de la caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras y eventuales. Está bien, a mí esto sí me deja contento, no lo cambiaría. Está bien, tendería a eso tu tesis, habría más predictibilidad, más seguridad jurídica, por tanto más justicia. Último, ¿cuál es la importancia de regular la caducidad de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales en el Perú? No sé si esto ya esté repitiéndose arriba, creo que podría fusionarse en una sola pregunta, pero veamos tu respuesta. La importancia de la regulación de la caducidad de las hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales de manera clara e inequívoca es brindar seguridad jurídica al tráfico de bienes. Sí, me parece que esas dos se pueden fusionar en una sola, porque la importancia y la relevancia básicamente son sinónimos y las respuestas son muy parecidas, ¿no? Unificar criterios gana predictibilidad. Sugiero que las fusiones podrías trabajar solo con 2 problemas secundarios, no tienes que trabajar con 4 o 5. A veces son suficientes uno general y dos particulares. No hay nada que te obligue que tú hagas 4 o 3, como te sientas cómoda, ¿no? Ahora, si quieres poner otro más, como para que quede 3, es tu decisión, ¿no? Pero no estás obligada. Es una duda. Ajá. Pensaba que, no sé, que había como una restricción de que mínimo que se haya 3, y el otro, pienso poner una más, pero ya, conforme voy desarrollando, si es que por ahí sale un nuevo problema secundario interesante, me gustaría también ponerlo. Gracias por su interés. Excelente, excelente. Tiene una buena banda sonora, doctora. Me recuerda... en las siguientes clases vamos a seguir revisando los trabajos que me han presentado. Ahora ya no hay mucho tiempo, se nos fue